Creo que todos ustedes, que el pastor está en su casa y la hermana Lulú está con él. Dios los bendiga y Dios bendiga al pastor. Hay gozo y hay victoria porque el Señor ha hecho gran maravillas. Dice la palabra del Señor que justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Aleluya. Y aquí el tiempo con mi esposo. Gloria a Dios. Había mirado al hermano Samuel, eso. Gloria a Dios. Mira, se atoró se atoró la cinta, que no me deja abrir. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Amén, aleluya. Qué triste se ve en la iglesia solito, ¿verdad? Muy poquitos. Pero ellos se lo pierden. Ellos se pierden la bendición. Que falte el que quiera faltar, pero que no falte la presencia de Cristo, de Dios, que es el más importante en nuestras vidas. Y el que no quiera estar, él se pierde de grandes bendiciones. Demos gracias al Señor porque Él es bueno, hermanos. Y para siempre es su misericordia. Que nosotros sin Él no somos absolutamente nada. Y Él sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Y demos gracias y sigamos orando para que Dios se siga glorificando en la salud y en la vida de nuestro pastor, para que siga mejorando cada día más, aunque sabemos que Él es el que tiene el control de todo. Sabemos que es a la voluntad de Él, a su tiempo de Él, cuando lo levantará, y no a tiempo de nosotros. Y estamos confiados de que así será, que muy pronto lo estaremos escuchando, ese gran testimonio que Él tiene, que muy pronto tenemos la certeza que Él lo estará compartiendo con nosotros. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar, hermano, vamos a hablar sobre una palabra tan hermosa, tan preciosa, que es vida eterna. Vida eterna. Vamos a hablar sobre la vida eterna y qué es el deber de nosotros, o qué es lo que nosotros tenemos que hacer para nosotros poder, o cualquier alma, obtener esa vida eterna. Y ya nosotros como cristianos, ¿qué debemos hacer para guardarla? Gloria a Dios. Para empezar, ¿qué significa vida eterna? ¿Alguien me puede decir? Vamos a aprender todo. Yo no sé nada, el que sabe es el Señor. ¿Qué significa vida eterna? Vida eterna, ser salvo de Dios. Bueno, ese es algo. ¿Alguien más? ¿Qué significa vida eterna? Como algo que no para siempre. Algo que no perece. Vida eterna, que significa simplemente vida o inmortalidad. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué es la vida eterna en la Biblia? La vida eterna es un don, es un regalo de Dios.
que Dios les hace a todas las almas. A todas las almas. Que el que se arrepienta de sus pecados y crea en el Señor Jesucristo y sea bautizado y naciere de nuevo del agua y el Espíritu, ese tiene la vida eterna. Porque el que no creyere, mismo dice su palabra, el que no creyere pues ya ha sido condenado. Gloria a Dios. La vida eterna es los creyentes. No. Ok, vamos a empezar directamente con la vida eterna. Vamos a ir a Mateo 19:29. Mateo capítulo 19, versículo 29. 19, versículo 29. Gloria a Dios. Dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Gloria a Dios. Ese es un versículo, quiere decir, lo que este versículo quiere decir, hermanos, que nosotros no podemos poner absolutamente a nada ni a nadie primeramente antes que a Dios. No podemos poner a una casa, lo material, las tierras, el trabajo para poder hacer lo material antes que a Dios. O nosotros no podemos poner nuestra novia, el que tiene novia, nuestras esposas, incluso nuestros padres, antes que a Dios. Porque si nosotros ponemos a cualquiera de estas cosas antes que a Dios, no heredaremos la vida eterna. Porque si nosotros, antes que todo debemos de poner primeramente a Dios, sea lo que sea, ya sea nuestros padres. No con esto quiere decir que uno lo va a abandonar, ¿verdad? Pero tenemos que poner primeramente a Dios antes que todas las cosas, en pocas palabras. En Mateo 25:46 dice: gloria a Dios. Porque como dice su palabra, ¿verdad? Que aquel que pone primeramente esposa, el que no deja padre y madre o hija, no es digno de él. Por eso todo el tiempo debemos de poner primeramente a Dios ante cualquier cosa. Mateo 25:46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Gloria a Dios. Dice, vamos a leer a empezar a leer del 31 para poder entender un poquito más. Del 31 al 46. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros,
como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, y enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderé diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo y los justos, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Lo que quiere decir, Dios en su palabra nos dice que nosotros, que para heredar la vida eterna, tenemos que ser misericordiosos y justos con las personas, principalmente con el necesitado. Compartir nuestros alimentos con el que no tiene, vestir al que no tiene, dar de beber al sediento, al que te pide agua, visitar al enfermo y también visitar a los que están en las cárceles. Si nosotros hacemos esto, heredaremos el reino de los cielos. Porque incluso, hermanos, hay personas que no son cristianos y hacen estas cosas, y nosotros como cristianos debemos de hacer estas cosas y no lo hacemos. Porque ahora me voy a poner de ejemplo. Tenemos al pastor enfermo, y cuando nunca me fui digno de decir: voy a faltar al trabajo para ir a visitarlo. ¿Por qué? Porque nadie queremos dejar el tiempo de trabajo para ir a visitar a un enfermo. Si no lo hacemos con nuestro pastor, imagínense cuánto más con alguien que no conocemos. Amén. Gloria a Dios. Por eso necesitamos, hermanos, sea quien sea, hacer lo bueno, porque mismo dice su palabra, ¿verdad? Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque no es necesario de que nosotros, para perder la vida eterna, no es necesario que nosotros andemos fornicando, que andemos adulterando, que andemos bebiendo, que andemos haciendo cosas que no debamos, sino también sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, también nos cuenta como pecado. Y por esas cosas podemos perder la vida eterna. Digamos que los que no creen, los que no son cristianos y hacen esas cosas, podemos decir que ellos están un paso más adelante que nosotros, porque si el día que ellos se arrepientan y ya saben hacer esas cosas, lo van a seguir haciendo, pues ya tienen el complemento perfecto.
Porque mismo dice su palabra, ¿verdad? Que nos dará el pago según nuestras obras. Gloria a Dios. Marcos 10:30. ¿Qué dice Marcos 10:30? Así es, hermanos, si nosotros conocemos o sabemos de alguien que necesita y podemos ayudarle, ayudémonos, hermanos, porque de todas esas, o visitémonos a los enfermos, porque de todas estas cosas Dios nos llamará cuentas. De todas estas cosas que para nosotros pensemos que no es cosa mal, que no estamos haciendo cosa mala, pero sí, no hacemos las cosas que Él nos dice. Marcos 10:30. Cierto, digo que no hay ninguno. Va a ser el mismo que me puse primero, pero vamos a leerlo. Dice que no reciba 100 veces más ahora. Ok, vamos a leer desde el ok, vamos a leer desde 24. No, perdón, 22. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuál difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difíciles es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombran aún más, diciendo entre sí, ¿quién? Se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijas o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos y hermanas, madre, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que quiere decir es que si nosotros le ponemos a Él primeramente, antes que a madre, que a padre, que a hermanas, hijos o cualquier trabajo, lo material, recibiremos 100 veces más de lo que hemos dejado. Él para servirle a Él. ¿Y cuál es la ganancia? Pues la vida eterna. Gloria a Dios. Si nosotros dejamos lo que Él dice y lo ponemos primeramente y le damos solamente la gloria y honra a Él, dice que Él nos dará 100 veces más de lo que hemos nosotros dejado. Gloria a Dios. Así que si nosotros le servimos a Él, no hay pierde, no perdemos absolutamente nada, al contrario, tenemos un regalo precioso que es la vida eterna. Gloria a Dios. En Juan 3:16 Juan
Juan 3:16. Dice, ok, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Jesús, tendrá vida eterna. Hermano, ¿cuál grande es el amor de Dios por nosotros? Que dio a su Hijo unigénito para darnos vida eterna. Pero es necesario creer en Él y ser bautizado y nacer de nuevo. Pero también no es basta con solo creer, sino también hacer su voluntad, trabajar para Él y no hacer nuestra voluntad. ¿Y cómo? Una pregunta. ¿Y cómo nosotros hacemos la voluntad de Dios? ¿En qué forma o qué manera? Predicando su palabra. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Qué más? Piquito, está muy triste, Piquito. ¿Qué pasó, Piquito? Se dice que para obtener nosotros la vida eterna es necesario creer en Jesús, pero no solo creer, sino hacer su voluntad, ¿ok? Y no nuestra voluntad. Y ahora hice la pregunta, ¿y cómo nosotros podemos hacer la voluntad de Dios? ¿O qué es la voluntad de Dios para nosotros, que nosotros tengamos que hacer para obtener esa vida eterna? Perseverar en obediencia. Perseverar en obediencia. ¿Alguien más? ¿Mario? Evangelizando. Gloria a Dios. Pico. Amando a nuestro prójimo. Muy bien, gloria a Dios. Visitar a los enfermos. Llamar a visitar a los que no han vuelto a venir a la iglesia. ¿Ok? ¿Alguien más? Ayudar a las viudas. Visitar a los encarcelados. Alejándonos del pecado, todo lo que a Dios no le agrada, dejar esas prácticas, mañas, palabras, todo lo que Dios no quiere en nuestra vida. La obediencia. Como dijo la hermana. Ser hacedores de la palabra. Caminando en obediencia. Ok. Dice. Servir en la iglesia. Limpiar los baños. Ok. Trae café con pan. No, muy bien. Dice, ¿cómo nosotros hacemos la voluntad de Dios? Es no dejando de congregarnos. Si hay algo en nuestra vida, algo en nosotros. Dios le bendiga, hermana. Ya nos vamos. Si hay algo en nosotros, en nuestra vida, que no le agrade a Dios, dejémoslo de hacer. Por ejemplo, hay un ejemplo. Si aún nosotros, cuando nos juntamos con familiares o amigos que solamente hablan puras groserías, y nosotros eso nos empieza a pegar. Y ya nosotros empezamos a querer hablar también lo mismo. Y nosotros ya no
Ya no debemos hablar esas cosas. Ese es un ejemplo. Nosotros debemos cambiar nuestra forma de hablar. Si tenemos amistades o incluso familiares, podemos evitarlas. Si por causa de ellos si por causa de ellos nosotros caemos, volvemos a regresar a lo mismo, mejor hay que evitarla. Como ya ve como dice que la palabra de Dios que dice que es mejor que entres con un no al reino de los cielos. Si tu ojo te es causa de caer, quítatelo. Igual es lo mismo, podemos evitar esas amistades, incluso la familia. Gloria a Dios. O si nosotros en el trabajo, porque muchas veces así yo lo hacía anteriormente, antes de venir a la iglesia, de llegar a los pies de Cristo. Nos íbamos a trabajar y ¿qué hacíamos nosotros? Robábamos tiempo, pero no lo robamos ahí poniéndolo de más, sino buscábamos el camino más largo para poder llegar más tarde al shop. Y esa es una manera de robar, conociendo otro camino, ya no haciéndolo eso, dejando de hacer las cosas. Y ya dejamos de robar, dejemos si somos chismosos, dejemos de chismear. Si somos también, ¿cómo lo puede decir otro ejemplo que podríamos dar? ¿O quién me podría dar otro ejemplo? Si somos mentirosos, ya Exactamente, si somos mentirosos, dejemos de mentir. Si no tenemos paciencia. ¿Mande? Si no tenemos paciencia, si somos enojones, dejemos de ser enojones. Gloria a Dios. Y sí, gloria a Dios. Esos son un ejemplo de cómo nosotros podemos andar en obediencia, cómo podemos dejar las cosas que a Dios no lo agrade, cómo lo podemos sacar de nuestras vidas. o participar en el chisme, porque eso es a veces bien fácil, como la curiosidad, y de repente ya nos metimos en el chisme. Exactamente. Gloria a Dios. Juan 3:36. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ya ven cómo si nosotros no creemos en el Hijo, la ira de Dios está sobre nosotros. Rehusar sería como no aceptarlo. Rehusarlo, no aceptarlo, no creer en Él, no creer en Él. Pero si, y ya ves lo contrario de rehusar y no creer en Él, por ejemplo, de no creerle, de no aceptarlo, es ¿qué obtenemos si nosotros le creemos? La vida eterna, como dice acá. Nosotros para tener la vida eterna debemos creer a Jesús, porque nadie va al Padre si no es por Él. En Juan 14:6 es el que dice, ¿verdad? Porque su palabra dice que Él es el camino, es la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Es lo que dice su palabra. Porque si nosotros no creemos en Jesús, simplemente no tenemos vida eterna. Si nos rehusamos en creer en Jesús, sino más bien tenemos la ira de Dios sobre nosotros. Imagínense tener la ira de Dios sobre nosotros. No debe ser bonito, ¿verdad?
No es ser nada bonito. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra, goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Gloria a Dios. Aquí lo que el versículo nos quiere decir, que es necesario que nosotros demos frutos, hagamos obras. Hermano, hay una enseñanza bien bonita en lo que predicó el hermano José el viernes, y la podemos aplicar también, como le digo, para alcanzar la vida eterna, porque vemos que cuando el Señor hacía una sanidad, por ejemplo la sanidad del paralítico, él iba porque era paralítico, o la del ciego. Entonces él no tenía que venir al Señor para que fueran sus pecados ser perdonados. No le decía que era sano, sino le decía: tus pecados son perdonados. Porque, como digo, hermano, no puede el Señor sanar a una persona si ni siquiera se ha hecho la confesión de fe, ¿verdad? Entonces me gustó mucho eso, porque él primero le decía: tus pecados son perdonados. Y ellos no iban por pecado, según iban por sanidad. Por sanidad. Entonces muchas veces decimos: Señor, quiero la vida eterna, pero no queremos alejarnos del No queremos pecado. alejarnos del pecado, exactamente. Esa es muy buena enseñanza. Y pues, en sí uno sabe que si nosotros no dejamos el pecado, pues no la vamos a obtener. No vamos a obtener la vida eterna, porque es necesario dejar el viejo hombre y andar como el nuevo hombre que ya somos, porque ya venimos a los caminos del Señor Jesucristo. Él ya nos ha limpiado, ya no somos más, ¿cómo se podría decir? Pecadores somos todo el tiempo, de una u otra forma pecamos. No podemos decir que ya no somos pecadores, pero que sí somos pecadores. Y por lo consiguiente, por eso seguimos viniendo a la iglesia. Estamos en la iglesia por pecadores. Gloria a Dios. Ok. Que nosotros, para que obtengamos la vida eterna, es necesario que nosotros demos frutos y gozarnos juntamente con el Señor. Porque si nosotros no damos frutos, Dios nos maldecirá, así como maldijo a la higuera. ¿Se acuerdan cuando Dios maldijo la higuera que no tenía fruto? ¿Y qué pasó con la higuera? Se secó. ¿Y qué pasa cuando se seca? Se corta la madera y se echa al fuego, ¿verdad? Así mismo nosotros. Si nosotros no damos frutos, y el más bonito es como el que dijo de Juan Bautista, que demos frutos de arrepentimiento. Pero también debemos dar frutos en obras, hacer obras. ¿Para qué? Para que nosotros seamos hacedores de la vida eterna. Porque no tenía fruto la higuera. Ahora, una pregunta. Ahora va de nuevo, ¿verdad? Hace rato, ¿cómo podíamos nosotros hacer para alcanzar la vida eterna, para hacer la voluntad de Dios? Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos dar frutos? Principalmente tener una relación con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Hermana Carmen, ¿cómo nosotros, como hijos de Dios, podemos dar frutos o hacer obras?
¿Frutos en qué sentido? Porque está, por ejemplo, por decirlo así, físico, es como traer gente a la iglesia. De esa manera, pues pienso que con el testimonio, ¿me entiende? Ya, pues en término más espiritual, pienso que tal vez teniendo mejor relación con Dios con respecto a la oración. Eso es lo que digo, dar frutos, trayendo personas, invitando personas a la iglesia. ¿Alguien más? Mario. No, hombre, estamos aprendiendo todo, vamos a aprender todo. Hermano, que todos damos frutos, todos somos esenciales para la obra del Señor. Sin embargo, todos tenemos diferente trabajo en la obra, como leímos otro día en el estudio que yo di, que la oveja no le puede decir al ojo lo que necesito, ni la mano lo que necesito, porque todos aportamos para la obra. Exactamente. Entonces, como hay personas que se les ha dado el don de evangelizar, Dios se lo dio. Hay otros que de sanidad y cosas así. Pero, entonces, yo pienso que también forma parte de eso. Pero eso de evangelizar, eso es para todos. Sí, pero yo creo que no. Es para todos, pues un mandato. Es un mandato. Un mandato. De Mateo, Ok, ¿alguien más? Poner a trabajar los talentos que Dios nos dio. O sea, todos dijo que repartió talentos, pero a veces estamos muy... En mi caso yo soy muy lento. Gloria a Y Dios. pedirle a Dios que nos dé entendimiento, que nos ayude a poner por obra esos talentos para hacer algo para su obra, ¿verdad? En lo que Él quiere que nosotros trabajemos. Y dones también, porque dijo que repartió talentos y dones. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Hermano Denis? No vino o no yo. No, yo creo que, hermano, pues respecto a los frutos, pues yo creo que tener una buena relación con Dios, comenzar con eso, pues, o sea, cómo andar uno espiritualmente y hablar de la palabra de Dios, ¿no? Pues yo soy muy corto de palabras, pues, pero yo le pido a Dios que también, porque como dijo el hermano, estoy muy lento, somos lentos como dijo usted, pero ahí vamos caminando y pues todo el tiempo de Dios, pues, pero hay que hacer las cosas bien. Exactamente, ¿no? Gloria a Dios. Y pues si uno va a hacer algo para Dios, pues hagámoslo bien. Sí, como dice la hermana, mi esposa, los talentos, pero sí, unos sí tienen talento y otros somos muy lentos. Gloria a Dios. Ok. En la iglesia, en sí, en la congregación hay mucho trabajo que hacer. Porque también están, los frutos del Espíritu Santo, que es donde el Señor trabaja individualmente con cada uno de nosotros. Y esos son lo que el hermano se refiere, primero trabajar en nosotros, estar listos para servir al Señor, ¿verdad? Espíritu de mansedumbre, espíritu de consejo, todos los frutos del Espíritu Santo para que nosotros podamos estar en una comunión con el Señor y poder, por ejemplo, servir en el altar o orar por los demás. Gloria a Dios. Predicando su palabra a las almas que no conocen de Dios. Ese es un fruto que podemos hacer nosotros, predicar a las personas que no conocen de la palabra, que no conocen de Dios, o que sí conocen de Dios, pero creen ellos conocer, pero están errados. Otro, amar al prójimo. Ese es el más difícil, ¿verdad? Pero es necesario. Es necesario amar al prójimo como uno se ama a sí mismo. Otro, ayudando al necesitado, ayudar a las personas, a quien necesita, porque muchas veces nosotros sabemos y miramos a las personas que necesitan, ¿verdad?, de ayuda, cualquier cosa lo que sea, puede ser
una ropa, puede ser comida, puede, lo que sea. Y solo miramos y no lo ponemos por obra, no lo hacemos, sino nomás nos quedamos en el intento. Y debemos ayudarles, no quedar en el intento, sino ayudarles, darle lo que ellos necesitan. Si nosotros sabemos, ayudemos a esas personas, a cualquier persona. Otro también fruto que nosotros podemos ver sirviendo en la iglesia. No solo, ¿cómo nosotros podemos servir en la iglesia? No solo estando acá, predicando, no solo estando acá enfrente, sino podemos servir también en la alabanza. Podemos también en trabajo con los niños. Es un fruto que estamos dando con los niños, con los jóvenes. Trabajar con los jóvenes. El otro también es la limpieza del building, de la iglesia, de la casa de oración. La jardinería, eso incluye todo. Los que son jardineros. No, ni en mi casa, entonces, mi casa también sucia, pero sí es necesario, hermano. Tu casa no es importante. Exactamente, es necesario y es importante eso. También llegar a abrir a la iglesia temprano, porque muchas veces llegamos muy tarde. ¿No hay llave? No, vamos a sacar otras llaves. Ya nos quitaron la llave. Porque sí, muchas veces llegamos muy tarde y El tráfico. sí, pues debemos llegar temprano. Por cualquier cosa podemos llegar a abrir las puertas, o incluso ya hay personas esperando, o venir aquí a ver qué es lo que necesita, aquí a acomodar las sillas, acomodar los instrumentos. Sobre todo si invitamos personas. Exactamente. ¿Qué tal si el invitado llega antes? No, y eso sucede, ¿eh? Que invitamos a las personas y la persona ya está en el servicio y nosotros llegamos a medio servicio. No es la verdad, porque yo también he llegado tarde, no digo que no, yo he llegado tarde y por lo digo, es importante. ¿Qué otro? Evangelizar. Y como dijo hace rato la hermana, ir por las personas, invitar a personas, ir por las personas que necesitan un raite para traerlas a la iglesia, que muchas veces ponen de pretexto de que no tienen carro, pero ahí está, nosotros podemos decirle, yo puedo ir por usted. Comprar snacks para los niños también, porque es importante darles de comer a los niños, traer agua para la iglesia. Hay muchas cosas pequeñitas que Dios todo lo ve, lo que uno puede hacer. A veces traer unas flores para el altar, aspirar, muchas cosas. Muy bien. Y otro es, como dijo el hermano Samuel hace rato, hablar a los hermanos que ya no han regresado a la iglesia. Es otro trabajo que nosotros podemos hacer también. Gloria a Dios. En Juan 6:54, vamos a Juan 6:54. Gloria a Dios. Todo lo que conlleva eso es parte de nosotros poder trabajar para Dios. Y si nosotros trabajamos para Dios y caminamos conforme a la voluntad de Él, haciendo su palabra tal y como Él la dejó escrita, seremos herederos de esa vida, ese regalo tan hermoso que Él nos dio, que es la vida eterna. Juan 6:54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo que Dios nos dice es que si toda persona creyere en Él y lo acepta como su Señor y su Salvador,
Él nos dará la vida eterna a toda persona que lo acepta como Salvador y Señor y se arrepiente de sus pecados, sin importar en qué condición se encuentre la persona. Él lo agarra, lo cobija. ¿Por qué? Porque Él vino al mundo no para condenar, sino para salvar a las almas. Ya de las almas que no quiera salvarse porque no quiere obedecer. Pero ese regalo está ahí puesto. Ahora vamos a Juan 6:27. Ahí mismo. Puse 6:54 y luego 6:27. Ajá. Okay. Dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. El que Él ha enviado. ¿Y quién ha enviado? A su Hijo, a Jesús. Trabajad por la comida no por la comida que perece. Dice que si nosotros que no trabajemos por la comida o por las cosas que son que tienen final, que está un momento y ya después se echan a perder, se desvanecen. Ni tampoco que nos afanemos trabajando para hacer riquezas, para tener buen carro, o parar una casa, o por cosas que no tienen ningún provecho, porque muchas de las veces nosotros nos afanamos en esas cosas, en querer y tener. ¿Y qué va a pasar con esas cosas? El día de mañana nosotros nos morimos, las cosas ahí se quedan, o el dinero se acaba. ¿Y qué pasa con nuestra alma? Se pierde. El dinero se acaba, la casa, el carro aquí se quedan si nosotros nos morimos, porque afanarnos trabajando así para esas cosas, ¿qué nos lleva? Nos alejamos de Dios, nos olvidamos de Dios, por tal de afanarnos en el trabajo, ya no queremos venir a la iglesia. Muchas veces porque llegamos tan cansados, otras veces porque no nos da tiempo, salimos tarde. Y si eso sucede, no tendremos vida eterna. Más bien hagamos riquezas, pero en el cielo. Y creamos en Jesús, el Hijo de Dios, y trabajemos para Él, obedeciendo su palabra, caminando con rectitud, porque Él nos dará la vida eterna, porque Jesús Él es el pan de vida. Y ese pan es para siempre. Ese pan no se acaba. Mejor creer en Jesús, porque Jesús es para siempre. Gloria a Dios. En Romanos 2. En Juan 6:35 dice: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y luego dice, porque dice 41 que ellos murmuraban, ¿verdad? Que murmuraban de él,
porque les había dicho él, yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos decían en el 42, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Porque no entendían que él era el Mesías. El Hijo de Dios. Entonces Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y de ahí sigue Jesús en el 51, en el 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuelve a repetirlo ya como de cuarta vez ahí. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, dice, y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Pues cuando lo crucificaron. Amén. El 55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Amén. También, hermano, allí vemos cuando también los discípulos comenzaban a murmurar también, y él vino y también le dijo a Pedro que si él se quería que se fuera también. Y le dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y él sabía que, pues, que si se iba, pues iba a perder la vida eterna. Así es. ¿Por qué? Porque Él es el pan de vida. Y Él dejó su palabra para que nosotros la comamos y no nos apartemos del camino. Gloria a Dios. Romanos 2:7. Ya me lo notamos, Romanos 2:7 dice, bueno, voy a comenzar a leer desde el 5 para entender un poquito más. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, de lo que estamos hablando hace rato. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si nosotros permanecemos en la verdad y hacemos la justicia, somos justos, vamos a tener vida eterna. Pero si nosotros no obedecemos, sino al contrario, hacemos cosas que no debemos, en vez de vida eterna vamos a tener ira sobre nosotros, la ira de Dios. Y ya sabemos en dónde terminamos. En Romanos 6:23, ¿tienen alguna pregunta? ¿Usted tiene una pregunta? Sara, ¿no? ¿Como alzate tu mano? Oh, yo pensaba que me hiciste así. No, ok. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Van entendiendo un poquito? ¿Tienen frío? Y de veras no aprendimos el calentón. Gloria a Dios. ¿Ya para qué? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que me quiere decir? Que si nosotros seguimos en nuestros pecados y no queremos cambiar o no queremos caminar en rectitud,
no hemos dejado alguna cosa que no le agrade a Dios, ya sabemos que vamos a morir tanto carnal y espiritualmente. Si nos morimos, ¿a dónde vamos? Al lago de fuego, que ahí será para la eternidad. Pero si nosotros andamos haciendo, aquí dice mas si nosotros tenemos en Cristo Jesús, si hacemos lo que Dios nos dice en su palabra, que nosotros caminemos con rectitud, vamos a tener la vida eterna. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas al que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Que si nosotros hacemos cosas que a la carne le gusta, ¿qué vamos a obtener? Corrupción. ¿Por qué? Porque no hay nada bueno en las cosas del mundo, en los deleites de la carne. Mas si nos llenamos con el Espíritu Santo y alimentamos al Espíritu Santo, vamos a cegar la vida eterna. Dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Jesús. 6:6. Romanos 6:6, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Por eso habla del viejo hombre, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así mismo nosotros, hermano, debemos de morir completos del pecado y vivir solamente para Cristo. Gloria a Dios. En 1 de Timoteo 6:12, pero vamos a empezar a leer 7 al 12. Capítulo 6, versículos 7 al 12. 1 de Timoteo. Capítulo 6, versículo del 7 al 12. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué quiere decir? Pues que nosotros, en vez de querernos enriquecer, son personas que viven en el mundo, que siguen los rudimentos del mundo,
entonces va en contra de la palabra de Dios, de lo que nos acabas de decir ahorita, que dice que porque los que se quieren enriquecer caen en tentación y lazo y en codicia, y es muy fácil caer en ese mundo de querer tener y querer ser famoso y que el hombre piense que eso es lo que hace feliz a un hombre, ¿verdad? O a la mujer. Entonces nosotros, conociendo la palabra de Dios, debemos de instruir a los niños a que no sigan la corriente del mundo y que, como dice su palabra, que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero eso es bien difícil porque muchas veces nosotros queremos buscar primero lo material y luego a Dios. Gloria a Dios. En Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Si nosotros venimos a los caminos del Señor, tenemos esperanza. Si nosotros caminamos conforme a su palabra, haciendo lo que las buenas obras, dando frutos, y tenemos la esperanza de que nosotros vamos a obtener esa vida eterna. Tenemos esa esperanza de que hay algo más si nosotros continuamos en los caminos del Señor. Esa esperanza es la que nos motiva a seguir adelante y no alejarnos del camino de Dios. ¿Alguna pregunta? Dice en 1 Timoteo 6:17, también le habla ahí a los ricos de este siglo, dice: manda que no sean antiguos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Y aquí está lo más bonito. En Primera de Juan 2:25 es lo que cuando comencé con el estudio de que eso era la promesa que Dios nos daba. Dice: vamos a leer desde desde el 21. Dice: no os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en nosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ya ven que esa es la promesa que nos dio. Si nosotros permanecemos en su palabra, permanecemos en su camino, si seguimos creyendo que Él es el Hijo, esa es la promesa que Dios nos dio, que es la vida eterna. Y por último vamos ahí mismo en 1 Juan 3:15. Vamos a leer del 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos,
no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Que como les dije hace rato que es necesario amar al prójimo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ninguno homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Ya ves que no es fuerza, habla de que tan solo aborrecer al hermano somos homicidas, no es fuerza que matemos. Y si nosotros somos homicidas, no heredaremos, si aborrecemos al hermano, no heredaremos la vida eterna. Gloria a Dios. Pues eso fue lo que les traje por el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta o quieren añadir algo más? ¿Hablen ahora o callen para siempre? ¿Nadie? ¿Todo bien? ¿Sí entendieron? Porque yo no sé si me traigo otras preguntas buenas, No se espanten, ¿verdad? Nosotros que viene a leer el capítulo 3 de Juan, el capítulo 3, 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahí mencionó la palabra esperanza. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, de que vamos a obtener la vida eterna. Exactamente. Esa esperanza, así como nos da esa esperanza debemos mantenerla viva en nosotros para seguir adelante y esforzarnos cada día más. Yo tengo mi esperanza. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, si no tienen ninguna pregunta, no hay nada, pues todo por hoy. Dios les bendiga. Sigamos orando uno para los otros. Sigamos orando también por el pastor, para que Dios se glorifique más en su vida. Oremos también para la familia del pastor, por la del hermano Ramón y para todos nuestros hermanos, y oremos por cada uno de nosotros. Si no tienen ninguna pregunta, les puedo dejar con la hermana Dalila para que nos despida. Gloria a Dios.